Bien, esta es nuestra penúltima clase. Vamos a tocar la última parte de nuestra ISO 45001 y el día jueves vamos a ver el tema de la auditoría. Si te has podido dar cuenta, no se ha podido abordar todos los requisitos a profundidad. Se les ha dado algunas opciones generales para poder implementar cada uno de los requisitos, porque también depende y varía si es que implementamos más metodologías o menos, más herramientas o menos, dependiendo de la organización. Pero definitivamente ser implementador, hay mucho todavía por descubrir, por quizás implementar, por innovar, depende del profesional y de la empresa. Realmente si te permite con los recursos que te pueda brindar, económicos, recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos, que te permita para poder implementar muchísimo mejor cada uno de los requisitos. Igual, como siempre les digo, la norma nos dice el qué debemos de cumplir, pero no nos dice cómo hacerlo. Ya eso depende de cada implementador y de cada organización, de acuerdo a los recursos con los que cuente y la capacidad de recursos que pueda brindar. ¿Ok? Y justamente hablando de recursos, comenzamos por el requisito número 7, que ya es apoyo. Vamos a ver, igual que hemos visto en calidad y en medio ambiente, 5 subrequisitos dentro del requisito número 7. Tenemos recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Si te das cuenta, las tres normas trabajan la estructura muy fácil para poder alinear entre estos sistemas de gestión. Entonces, seguridad se van a dar cuenta que es mucho más parecido a medio ambiente que a calidad en sí. Empezando por recursos, en calidad vimos una serie de subrequisitos dentro del requisito de recursos, porque calidad tiene que ser mucho más específico los recursos y qué recursos disponen para poder implementar un sistema de gestión como ese. Medio ambiente lo generaliza un poco más. En resumen, te habla de que se necesita establecer, identificar los recursos que necesita tu sistema de gestión y proporcionar esos recursos que has identificado, que has establecido. Lo mismo nos pide aquí para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay un solo debe y nos habla de determinar y proporcionar los recursos que sean necesarios para que nosotros podamos establecer un adecuado sistema de gestión al ciclo de Deming, que es el idioma o la metodología que trabajan todas estas normas ISO. Entonces, eso es lo que nos dice simplemente en el 7.1. No hay ningún punto que nos diga información documentada, así es que como tal no hay necesidad de generar un documento, pero sí es bueno que podamos tener al menos el presupuesto de lo que se está destinando para este sistema de gestión, ya que los demás requisitos igual se van a ir viendo en los otros, perdón, los demás puntos de los recursos se van a ir viendo en los otros requisitos si es que hay disposición o no de recursos finalmente para la organización. Ahora, hay algunos que sí consideran hacer información documentada y no está mal, ya es decisión de cada implementador. En el anexo A, que sí tiene este sistema de gestión al igual que medio ambiente, donde te extiende a veces con ejemplos cada uno de estos puntos, también nos da ejemplos de los recursos que nosotros podemos establecer. Nos dice, ¿no? Ejemplo de infraestructura de la organización incluye los edificios, las plantas, los equipos, las instalaciones de servicio, los sistemas de tecnología de información y de las comunicaciones y los sistemas de contención de emergencia. Acuérdate que este es un sistema de gestión que su objetivo es proteger al trabajador, no solamente contra accidentes, sino contra la producción de alguna enfermedad ocupacional o profesional que se pueda generar. Entonces, sí es importante que en los recursos también seamos muy cuidadosos en el tipo de infraestructura que nosotros tenemos en nuestra organización y que es parte de nuestro sistema de gestión, tomando en cuenta que infraestructura no solamente se refiere al edificio como tal, sino que como aquí lo dice la norma, también a los
los equipos que vamos a utilizar para las operaciones y también todo lo que tenga que ver con sistemas de contención de emergencia y el tema de las TIC. Entonces, todo eso se considera como parte de infraestructura. Entonces, de manera general, lo que sí debemos evidenciar en una auditoría es los recursos que nosotros disponemos, dónde es que disponemos de este tipo de recursos. Para eso, una matriz de recursos como esta que ya les mostré en medio ambiente se puede implementar como una información documentada, aunque no es exigible. Y como siempre debe ir acompañado, esto es muy importante, muy importante del tema del presupuesto. Inclusive el tema de recursos, el requisito de recursos y los subrequisitos no son auditados específicamente por el área de seguridad, en este caso, o el área de medio ambiente, en el caso de la ISO 14001 y en calidad tampoco. Son auditados por el área de recursos humanos, sobre todo el 7.1 lo auditan a recursos humanos y en el tema del presupuesto, que es el recurso económico, el recurso financiero, ya lo auditan a contabilidad. Entonces, son diferentes áreas que dependiendo del tipo de requisito van a tener que ser las que van a auditar. Y no siempre es al área específica de calidad de medio ambiente de seguridad. Luego pasamos al 7.2. El 7.2 nos habla de competencia, mismo que ya hemos entendido y leído con calidad y medio ambiente. Aquí también nos van a pedir que la organización pues, pueda determinar la competencia que necesita. En este caso, si hacen un hincapié necesaria de los trabajadores, en las otras normas no hacían hincapié en los trabajadores, aquí sí porque necesitamos, como ya les expliqué en la sesión anterior, poder determinar cómo influye el trabajador en nuestro sistema de gestión. Acuérdate que los trabajadores, por muy operarios que sean, por muy trabajadores de campos que sean, ellos tienen que cumplir funciones dentro de la seguridad básicas, como es que escuchen sus charlas de 5 minutos, que señalicen su zona a trabajar, que llenen diferentes permisos de trabajos ATS. O sea, hay funciones que independientemente del rol o del trabajo que vaya a hacer en organización específico, sí tiene que haber un tema de seguridad implementado diario. Entonces, sí hay que determinar las competencias que se necesitan para cada uno de los trabajos y puestos que haya en nuestra organización. Entonces aquí te hacen hincapié en la competencia necesaria que se necesita de los trabajadores, que afecte obviamente al desempeño de nuestro sistema de gestión. Aparte, nos hablan de que aseguremos, ¿no? Como organización, que estos trabajadores sean competentes. Ya sabemos que la competencia, la norma internacional, lo mide en 3 niveles: educación, formación y experiencia. Entonces, tú tienes que determinar qué tipo de educación necesitas para este sistema de gestión, qué tipo de formación y qué tipo de experiencia, dependiendo, claro está, de cada trabajo que se vaya a realizar o el rol que se tenga, ¿no? Independientemente que sea del área misma del sistema de gestión. O sea, no solamente yo tengo que determinar la competencia, por ejemplo, en experiencia para mi jefe del área de seguridad o para mi prevencionista o para mi coordinador, analista, o sea, gente que está ligada netamente al área, sino para todos los trabajadores. Por ejemplo, si alguien va a agarrar una máquina compactadora, yo necesito que tenga experiencia en haber usado esa máquina compactadora, que haya tenido una formación del uso de esa máquina compactadora, porque si no, en todo caso, estaría poniendo en peligro a cualquier trabajador que sin experiencia o sin formación pueda utilizar una máquina de ese tipo. E igual, si alguien va a servirme de chofer en mi organización para trasladarnos a los ingenieros o para trasladar a los trabajadores al área de campo, igual tiene que tener, obviamente, brevete, tiene que tener un montón de papeles que acrediten y aseguren que esta persona está en la capacidad de poder manejar un vehículo. Entonces, en este sentido, sí es muy importante que veamos más allá de solamente el área, la competencia en todos los trabajadores.
Y eso nos dice aquí la norma, igual lo aclara bastante, ¿no? Incluyendo la capacidad de identificar los peligros. O sea, que los trabajadores puedan tener esa competencia, quizás como formación, que sí puedan saber qué es un peligro y qué es un riesgo, y que permita esa formación que han recibido poder identificar correctamente todos los peligros que haya en su zona de trabajo, que ya les expliqué en la sesión anterior que un hiper no se hace en oficina, tiene que ser con participación de los trabajadores, porque nosotros a veces no sabemos como ingenieros el trabajo de campo netamente. Suponemos quizás, salvo que tú hayas trabajado en alguna oportunidad como zanjero, por ejemplo, como compactador, pero ellos son los que viven el día a día de esa función. Entonces hay que preguntar qué tipo de peligros han identificado en su zona de trabajo. Luego, bueno, la norma nos dice, como ya lo hemos leído con los otros sistemas de gestión, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas, ¿no? Si es que hay necesidad realmente de nosotros tener a un trabajador que pueda operar cierta maquinaria y no tenemos nadie que tenga la experiencia, bueno, las acciones, como más abajo lo dice en nota, pueden incluir el poder contratar a un nuevo personal o subcontratar personas o reasignar roles o funciones, ¿no? Eso ya dependerá de la necesidad y del tipo del trabajo. Y por último, aquí sí nos lo piden que tengamos información documentada que evidencie la competencia de todos los trabajadores. Entonces, eso es lo que nos obliga el requisito. En el anexo A se extiende, no inclusive, en decir que al determinar la competencia para cada rol, la organización debería tener en cuenta temas tales como, bueno, lo que ya hemos dicho, la educación, la formación, la experiencia, el ambiente de trabajo, las medidas preventivas, los requisitos legales, los requisitos aplicables, la propia política de seguridad, las consecuencias potenciales del cumplimiento, la importancia. Tenemos que tener en cuenta varias cosas cuando se van a comenzar a evaluar competencias. Y como ya les he dicho con los otros sistemas de gestión, la mejor forma de poder nosotros evaluar una competencia o tener información documentada de la competencia del personal es con el CV. El currículum vitae documentado nos proporciona esa evidencia, sobre todo si el personal está en la formación, en la experiencia y en la educación de poder hacer ese trabajo que tú le has designado. O sea, el currículum o el CV es básico. Ya luego, dependiendo, ¿no? de los puestos, de las funciones, de repente son puestos de trabajo un poquito más estratégicos, no tanto de apoyo o de operación. Entonces ya puedes ir complementando y haciéndolo un poquito más ordenado, la evidencia sobre todo de la competencia, con otras herramientas, con otras metodologías que también te ayuden a presentar la competencia de tu personal, que en este caso ya hemos hablado de la matriz de competencia en anteriores, con otros sistemas de gestión, también puede servir como una forma de poder evidenciar la competencia de tus trabajadores, las capacitaciones, las formaciones que se hayan hecho. Si vas a tú a brindar una capacitación dentro de tu organización por algún especialista que trabaja en tu organización, o sea, otro trabajador que es un personal estrella o que está capacitado y está certificado para poder brindar capacitación, preparar al personal, pues también tienes que recolectar toda la evidencia de esa preparación y lo primero que te van a pedir en una auditoría es la evidencia de que realmente esta persona está en la capacidad de preparar a los demás trabajadores sobre esa función o esa operación que vayan a realizar, ¿no? Si no, no tendría sentido que alguien dentro de tu organización prepare a otros trabajadores. Entonces, todo eso te va a servir de evidencia. Todo. Hay algunos que realizan, o sea, dentro de la documentación variada que se puede implementar, perfiles de trabajo, como los que les he dejado aquí,
por cada puesto, donde se evidencia también la experiencia, el estudio, los conocimientos. Y si tú tienes un tipo de documentación como esta, lo van a contrastar con el CV del trabajador. O sea, no se trata de hacer documentos porque sí, se trata de esto, que esta documentación que tú generas realmente tenga sentido con lo que estás implementando y lo que se está viendo dentro de, el día a día. Entonces, si viene una auditoría, que ya vamos a hablar de auditoría el día jueves, te van a pedir, no, bueno, te van a preguntar por el 7.2 de alguna u otra manera, quizás dentro de tu fundamentación, tú digas, bueno, también tenemos perfiles de puesto, ¿no? Donde evidenciamos qué necesitamos, qué tipo de competencia necesitamos para cada uno de los trabajos o para nuestra área de seguridad. Te van a pedir este perfil de puesto y luego te van a pedir el CV. O sea, para contrastar que lo que tú estás exigiendo realmente sea lo que cumple ese otro trabajador. Entonces, digamos que ya ahí te pusiste la soga al cuello porque tú tienes un documento que alega algo y que deberías de cumplirlo con las otras documentaciones que evidencian esta formación, esta educación, esta experiencia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la documentación que se genera, porque toda la documentación que está generando tiene que ser coherente, que ya en información documentada igual es lo que te piden, ¿no? Que haya una coherencia entre lo que se planifica y lo que se está implementando. Luego pasamos al 7.3, toma de conciencia. Igual como lo hemos visto en calidad, igual como lo hemos visto en medio ambiente, nos piden que los trabajadores o que la organización se encargue de que los trabajadores, las partes interesadas, puedan ser sensibilizados y tomar conciencia de puntos bastante importantes dentro del sistema de gestión. En el caso de seguridad, sí nos habla específicamente de que los trabajadores tengan que ser sensibilizados y tomar conciencia de la política y los objetivos, de la contribución de este sistema de gestión a nuestra organización, a mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, de las implicancias y consecuencias potenciales que tendría no cumplir con los requisitos de este sistema de gestión, y este D, que es único y propio de esta norma ISO 45001, porque hasta aquí calidad, medio ambiente igual lo pedía que supieras la política, los objetivos, pedía que entendieran los trabajadores cuál es la importancia del sistema de gestión en la organización y también qué pasaría si no cumplimos, cuáles serían las consecuencias de no cumplir con los requisitos. Hasta ahí todo igual como lo hemos visto con las otras normas. Pero aquí en el D ya es más específico en este sistema de gestión porque así lo amerita poder proteger a un trabajador. Entonces, en el D nos habla de los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes a ellos. Acuérdate que en la sesión anterior también hablamos de la definición que tiene la norma sobre incidentes. Incidentes para la norma lo considera como accidentes y también como cuasi accidentes. O sea, hablamos de accidentes de trabajo y de incidentes peligrosos, si es que lo vemos en relación a la norma nacional. ¿Sí? O sea, eventos que sí causaron daño y eventos que pudieron causar daño, pero no lo hubo. O sea, pero hay un potencial riesgo ahí. Entonces aquí sí te pide que los trabajadores sean sensibilizados y que tomen conciencia sobre los accidentes y las investigaciones que vienen luego de que estos eventos hayan ocurrido. También, que esto también es único y propio de esta norma, que también tomen conciencia, que sean sensibilizados sobre los peligros, sobre los riesgos y las acciones determinadas cuando sean pertinentes. Y eso es muy importante porque todos los trabajadores en nuestra organización, sea el puesto que tengan en nuestra organización, deben saber identificar un peligro y un riesgo y deben saber evaluar y valorar ese riesgo. Y eso inclusive lo vemos en algunas organizaciones porque llenan constantemente, diariamente, su permiso de trabajo y su ATS. ¿No? Entonces, para llenar sobre todo ese ATS necesitan pues saber cómo identificar el peligro y el riesgo, que es cosa que te pide aquí el requisito 7.3. También en el inciso F nos hablan de la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. Entonces hablamos de que aquí
parte también de esta sensibilización y toma de conciencia, que esto también es propio y único de esta norma, nos hablan de que los trabajadores deben de saber identificar cuándo están ante una situación potencial de peligro inminente. ¿Sí? Entonces, cuando ellos, sobre todo cuando sus jefes les exigen, ¿no?, a estos trabajadores que realicen alguna actividad, algún trabajo, y saben que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad para poder realizarlo, ¿no? Cuando a veces se ven coaccionados por algunos malos jefes o malos supervisores que quieren que realices el trabajo así no tuvieras las medidas de seguridad necesarias. Entonces aquí parte de lo que nos dice la norma es que el personal pues, pueda entender y saber hasta dónde realmente puede realizar su trabajo y dónde debe ya de alejarse de esa situación y de reportarla sin sufrir ningún tipo de represalias. Acuérdate que es parte de la participación y la consulta al trabajador, que ya hemos visto en requisitos anteriores. ¿Sí? Ese es el 7.3. Por ningún lado nos piden información documentada, pero sí tiene que haber algún modo que tú puedas evidenciar en la auditoría de que los trabajadores entienden todos estos puntos que nos dice la norma. Además, en el anexo A nos dice, además de los trabajadores, especialmente los trabajadores temporales, las contratistas, los visitantes y otras partes interesadas deberían tomar conciencia de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo a los que están expuestos. Entonces, en el anexo A te hace referencia a que no solamente los trabajadores deberían entender todos estos puntos, sino las partes interesadas correspondientes y cuando corresponda. Por ejemplo, los visitantes no siempre tenemos en nuestra organización visitantes. De repente en mi organización no hay visitantes, ¿no? O sea, no se permite visitantes. Pero en algunas empresas, las grandes, sí, hay visitas profesionales, visitas de algunas universidades, que quieren conocer cómo es la planta, ¿no? Dependiendo de la carrera. Entonces, para los visitantes también deben de tomar conciencia, deben de ser sensibilizados en los riesgos y las consecuencias, los peligros, riesgos y las consecuencias que puede traer entrar a algunas zonas donde se prohíbe el paso o hacer algún tipo de acciones en lugares donde no corresponde. Por eso es que siempre que vamos a una visita técnica, nos pasan primero a una salita para poder escuchar y tener una pequeña inducción antes de poder visitar la planta netamente, ¿no? Entonces es prácticamente lo que también nos recuerda la norma en el anexo A. Entonces, no nos piden información documentada en concreto, pero sí hay que evidenciar realmente cómo estamos haciendo esta sensibilización, esta toma de conciencia. Y aquí hay muchos modos, porque estamos hablando sobre todo de que tomen conciencia nuestros trabajadores de los peligros que tiene y de la importancia que es aplicar correctamente los controles de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente es un tema de una programación de capacitaciones de estos temas que ya hemos mencionado y de los subtemas que vendrían alrededor de los temas macro, sino también es encontrar una forma de poder llegar al trabajador, de que el trabajador entienda que la seguridad es muy importante. Y ahí podemos utilizar otras metodologías, como implementar algunos carteles, las 5 reglas de oro, recordarles que están aquí por su familia y que realmente necesitan terminar su labor, su actividad para regresar con esas personas que aman, que es la familia. Algunas organizaciones en su chaleco, ¿no?, les ponen a los trabajadores o los invitan a que los trabajadores pongan fotos de por qué necesitan trabajar con seguridad, o sea, para quién están trabajando, que les recuerde constantemente que las medidas de seguridad son primero antes de realizar la actividad. Pasamos ahora al 7.4. El 7.4 es comunicaciones y al igual que medio ambiente, aquí se divide en generalidades, comunicaciones internas y comunicaciones externas. De manera general, comunicaciones nos habla de que debemos nosotros de implementar un proceso
Paramos unos breves minutos, chicos, hasta que se vuelva a conectar la ingeniera Isis, por favor. Ok, mil disculpas muchachos, el internet, por el tema de las lluvias aquí en Ica y ciertas zonas que se va la luz, bien, y dice, entonces, se me fue el internet de la casa. Bueno, continuemos entonces. Estábamos en el tema de comunicaciones. Como les decía, lo que te pide es que implementes un flujo de comunicaciones y que se puedan entender estas cuatro preguntas, que en sí no son preguntas que las tengas que trabajar así de rígidas, pero que sí, sobre todo en el flujo de comunicación que vas a establecer, se puedan responder. Inclusive, a quién comunicar, a diferencia de otras normas, aquí los divide en varias partes, ¿no? Internamente entre los diversos niveles y funciones, o sea, hablamos dentro de la organización, entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo y otras partes interesadas, ¿no? Porque aquí se pueden suscitar ciertos incidentes, ciertas situaciones de emergencia, donde nuestro flujo de comunicación no solamente va a ser entre la organización y los trabajadores, si no vamos a tener que llamar a los bomberos, tener que hablar a hospitales, a clínicas, a la policía, eh, etcétera. Entonces, hablamos aquí de situaciones de emergencia que sí afectan a las personas. Entonces, por eso es que en el a quién comunicar hay que ser mucho más claros y específicos de qué situaciones tendrían que pasar para nosotros poder comunicarnos, o sea, con los bomberos, ¿no? Para poder comunicarnos con el hospital. Y ese proceso tiene que ser claro. Luego nos habla, dentro de las generalidades, que la organización debe tener en cuenta distintos aspectos, ¿no? Acuérdate que todos los trabajadores dentro de la organización deben de saber cuál es el flujo de comunicación. Entonces, dependiendo de tu organización, tienen que tener claro distintos aspectos como el idioma, como la cultura, las discapacidades que pueda tener algún trabajador, quizás a la hora de poder entender la comunicación, ¿no? El alfabetismo también, de repente, sobre todo los trabajadores de campo, no han terminado secundaria completa o no han ido al colegio, entonces no saben leer ni escribir, pero sí necesitan poder ellos saber cómo es la comunicación y de qué manera va a ser. O prepararlos también en el caso que la organización así lo requiera. Luego nos habla que la organización, ahí tenemos el tercer debe asegurarse de que se consideren los puntos de vista de las partes interesadas externas al proceso de comunicación. Partes interesadas externas son estas clínicas, los hospitales, los bomberos, que son estas organizaciones que van a ser de ayuda según el tipo de evento o situación que se vaya a dar, entre otras partes interesadas que luego pueden caernos como una fiscalización de SUNAFIL, ¿no? O del Ministerio del Trabajo. Entonces aquí también son partes interesadas importantes y tenemos que también entender qué comunicamos a estas organizaciones. Luego, al establecer estos procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta que las normas, los requisitos legales, sobre todo en seguridad y salud, dependiendo del sector, hay normas específicas y hay variedad de normas o de normas técnicas peruanas también que vamos a tener que tomar en cuenta. En algunos otros casos, hasta normas internacionales que aplican a nuestra organización. Y asegurarse, también nos dice que la información de la seguridad y salud en el trabajo a comunicar es coherente con la información generada. Lo que les explicaba al inicio, que la información que tú retengas planificada, o dicho en otras palabras, en documento, sea la misma que se está siguiendo en campo, ¿no? Lo vimos en competencia. Si tú tienes un perfil de puesto donde exiges una educación, una formación y una experiencia, en tu CV de esta persona que contrataste debe estar la educación, la formación y la experiencia mínima o superior a la que tú has requerido.
no tendría sentido de que sea un CV que no cumple con los requisitos que tú mismo has implementado, que has planificado. Entonces, toda la comunicación debe de ser así, toda la información debe de ser coherente, ¿sí? Y eso es algo que entra mucho, mucho, mucho en evidencia dentro de una auditoría, porque primero a veces se revisa la documentación y después se va a campo, o sea, al paralelo. Bueno, luego nos dice que la organización debe responder las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión y que la organización debe conservar información documentada. Entonces, aquí sí nos exigen información documentada de la comunicación que se va a implementar dentro de la organización, sobre todo ese flujo de comunicación. Ahora, más allá de las generalidades, sí te hacen un apartado específico de la comunicación interna que es trabajadores y los funcionarios, parte interesada interna específicamente y la parte interesada externa, como comunicación externa. Aquí nos dice la organización debe comunicar internamente la información pertinente al sistema de gestión entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios que se vayan a dar dentro del sistema de gestión y asegurarse de que los procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Y en la comunicación externa, que son para estas organizaciones que van a ser de ayuda o organizaciones que van a fiscalizar, sobre todo, que son las más importantes, nos habla que la comunicación externa, la organización debe comunicar externamente la información pertinente, no dependerá qué tipo de parte interesada sea, hay información que se va a solicitar y hay que darla y nos dice, según se establece para los procesos de comunicación de la organización, teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Entonces, eso es lo que nos pide el requisito 7.4, que es comunicaciones. Igual aquí en el anexo nos habla que estos procesos, que es este flujo de comunicación que vamos a establecer, debe permitir la recopilación, la actualización y la difusión de información. O sea, hay que considerar esas tres cosas también dentro del proceso de comunicación y debería asegurarse de que sea proporcionada la información pertinente a todos los trabajadores y las partes interesadas y que estos la reciban y que sea comprensible. O sea, que la información que tú estás dando se entienda realmente por todos los trabajadores. Y al igual que en medio ambiente, bueno, por ejemplo, qué comunicar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, cuándo comunicar cada vez que se actualicen, a quién comunico a todos los niveles de la organización y cómo comunico, en este caso, por ejemplo, por correos institucionales. Puedes armar también una matriz que evidencie, como parte de la información documentada, que evidencie la comunicación que se va a establecer en tu organización, que puede ser una matriz para comunicaciones de manera general o puede ser una matriz que se haga específicamente para la comunicación interna y otra matriz específicamente para la comunicación externa. Este es un ejemplo del contenido de una matriz y el responsable, bueno, de la comunicación depende, ¿no? Quién específicamente sea. Por ejemplo, si hablamos de la política o la actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién va a ser el responsable? La alta dirección. No va a ser específicamente el supervisor de seguridad o el área de seguridad y salud en el trabajo. Hay otro ejemplo. Tomemos en cuenta que cualquier documento, formato, metodología, herramienta que tú quieras implementar para un sistema de gestión, lo puedes hacer para los otros sistemas de gestión. Por eso aquí se los pongo. No podemos utilizar esta matriz de ISO 9001 en seguridad o en medio ambiente. Podemos inclusive, si estamos hablando de la integración, hacer una sola matriz de comunicaciones que se llame matriz integrada de comunicaciones y que aquí tengamos todo lo que tenga que ver con las comunicaciones de calidad, de medio ambiente y de seguridad. O sea, así de sencillo es la integración cuando se tiene, cuando se trabaja con estas nuevas actualizaciones de las normas. Vamos al 7.5. El 7.5 nos habla de información documentada, igual como lo hemos visto con los otros sistemas de gestión, que te van a pedir creación, actualización y control de la documentación. Comienza diciéndote en generalidades que toda la documentación que te haya pedido la norma
tienes que establecerla y toda la información documentada que tú hayas determinado que se debe establecer, pues también debe de evaluarse como lo hacemos con las otras informaciones documentadas que me exige la normativa. Entonces, hay información documentada en algunos requisitos que te la exige porque leemos que dice información documentada y hay requisitos que no te piden información documentada, pero tú quieres implementar alguna información documentada. Entonces, a ese se refiere el inciso B. ¿Sí? El 7.5.2 nos habla de la creación y actualización, mismo que ya hemos mencionado en nuestro sistema de gestión, que la documentación se puede identificar, que esté bien descrita, que esté en un formato correcto, que tenga un buen medio de soporte, que se revise y se apruebe con respecto a la conveniencia y a la adecuación, ¿no? Igual como lo hemos visto con los otros sistemas de gestión, la creación y actualización. Y el control, igualito que los otros sistemas de gestión, que la documentación esté disponible, que la documentación esté idónea para su uso, que se encuentre donde se necesita, que se tenga cuando se necesita, que esté protegida, que controlemos su distribución, su acceso, su recuperación, su uso, el almacenamiento, la preservación, incluida la preservación de la legibilidad, el control de los cambios y la conservación o disposición, como ya lo hemos visto con los otros sistemas de gestión, ¿no? Toda la información documentada debe de ser controlada y debe de estar actualizada y creada según corresponda. Entonces, aquí, por ejemplo, les estoy dando la comparativa con la ISO 45001. En estos puntos es obligatorio la documentación porque dice información documentada, pero hay puntos donde no te los dice, entonces ahí no vas a tener que exigirlos. No nos dice por ningún lado. Aquí nos exige documentos en estos requisitos y aquí nos exige formatos, registros, ¿sí? Entonces, en estos puntos, sí hay obligación de tener información documentada. Pero en el 4.1, 4.2, 4.4, no. Y si gustamos, podemos nosotros realizarlo, ¿no? Lo primero es ver el tema de la creación y actualización. Algunos consideran hacer procedimientos para crear y actualizar documentos y controlarlos. Sobre todo, la actualización y la creación tiene que ver con la identificación de la documentación. Entonces, dependerá de tu organización cómo quiere identificar los documentos que estás realizando, que se están realizando. Es importante que se puedan identificar correctamente. Hay niveles para la documentación. El nivel más bajo, por así decirlo, son los registros, los formatos, los checklists. Ese es el nivel más bajo de la documentación. Bueno, hay que aprender a diferenciar qué es un documento, que es un registro. Algunos te piden documentos macro, otros te piden registro. En la norma te vas a dar cuenta porque cuando te dice mantener o conservar, mantener son documentos de manera general, conservar son formatos, registros, el nivel más bajo de la documentación. Que la documentación pues pueda evidenciar quién la revisó y quién la aprobó. Para eso hay un pie de página sobre todo y que podamos, como nos dice la norma, poder identificar dónde está la documentación. Y para eso una lista maestra de documentos, al igual como lo hemos visto con medio ambiente, funciona bastante bien, por lo menos para tener un inventario de dónde está la documentación dentro de nuestra organización. Y bueno, el control de los cambios que se haga también debe ser ordenado y tener una secuencia, ¿no? Esto es lo que a veces encontramos en la mayoría de computadoras. No se sabe cuál es el último documento que se ha actualizado. Pasamos ahora al requisito de operaciones. El requisito de operaciones es parecido a medio ambiente. Tenemos 8.1 y 8.2. La gran diferencia con medio ambiente es que medio ambiente no tenía subdivisiones en 8.1. Seguridad sí. Seguridad se divide en generalidades que tiene que ver directamente con los controles operacionales, el tema de eliminar peligros y reducir riesgos, la gestión del cambio, que en calidad, gestión del cambio lo teníamos en el 6.3, si te acuerdas de lo que hemos visto en calidad.
Aquí ya no está en el 6.3, ¿no? Aquí está en el 8.1.3. Y básicamente nos dice lo mismo que hemos entendido por calidad. Todos los cambios tienen que ser planificados y deben ser analizados antes de realizarse. Eso es lo que nos dice en este punto. Y hay un requisito de proveedores o de contratistas externos. Medio ambiente lo tenía dentro de otro, lo tenía en el 8.1, lo mencionaba dentro del requisito de planificación. Aquí no, aquí tenemos un requisito específico y propio para el tema de las compras, que es hablar de los contratistas, de los proveedores de tu organización. Y bueno, el 8.2, que al igual como lo hemos visto con medio ambiente, es la preparación y respuesta ante emergencias, pero estas sí son emergencias o situaciones que vayan a afectar al trabajador, eventos que directamente afecten al trabajador. Entonces, ese es el requisito de operaciones. Vamos con el 8.1, generalidades. ¿Qué me dice aquí en generalidades? La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios. Siempre que te diga procesos necesarios, el flujo dentro de lo que es los controles y planificación en este caso, para cumplir con los requisitos del sistema de gestión y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. Acuérdate que el capítulo 6 ha sido un capítulo donde hemos identificado, donde hemos evaluado y donde hemos valorado. Lo hemos hecho en peligros y riesgos, lo hemos hecho en oportunidades y amenazas, lo hemos hecho en la parte legal, en el tema de los requisitos legales. Entonces, aquí este es un requisito, el 8.1.1, donde ya nos piden que implementemos los controles para ese análisis que hemos hecho en el requisito 6. O sea, si en el 6.1.2 nosotros hemos identificado peligros, evaluado riesgos, aquí ya vamos a proponer las medidas de control. Este es el apartado donde ya implementamos las medidas de control para cada una de esas evaluaciones del riesgo que hemos hecho anteriormente. ¿Okay? Entonces, nos piden primero establecer criterios, que son los criterios, vienen a ser parámetros o que se basan en normas, en documentaciones o en procedimientos que nos dicen qué es lo que vamos a cumplir o cuál es el parámetro mínimo que vamos a cumplir dentro de nuestra organización. Y aquí es muy importante en seguridad tomar en cuenta que a veces como organización nosotros nos ponemos algunos criterios que son mucho más restrictivos que la propia normativa, ¿no? Por ejemplo, en las normas te dicen que un trabajo en altura es a partir de 1,80 m, pero si tú consideras, o sea, si tú en tu procedimiento de trabajo en altura, en tu documentación, tú dices, vamos a considerar que el trabajo en altura se va a establecer a partir de 1,20 m o de 1,5 m, si tú ya lo has puesto en documentos propios de tu organización, pues tienes que cumplirlo. Y a veces ahí es donde viene el debate con la supervisión, porque la supervisión va a exigir lo que está en tu documentación. Y tú no le puedes decir, bueno, pero es que en la norma decía a partir de 1,80 m. Sí, pues en la norma, pero tú has puesto en tus normas, en tus procedimientos propios, internos de tu empresa, que ibas a considerar parámetros más restrictivos. Entonces hay que cumplir lo que tú mismo has puesto. Y ahí es donde caen muchas organizaciones por querer poner parámetros muy restrictivos para que suene muy bonito en documentación y todo el que revise diga, superan las normas básicas de seguridad y salud, termina siendo una soga al cuello porque no los puedes cumplir. Entonces hay que establecer muy bien los criterios que vamos a proponer para este sistema de gestión. Luego de establecer los criterios por norma internacional, por norma nacional, por documentos propios internos, vamos a implementar los controles según los criterios que nosotros hemos establecido. Ahora sí, son medidas de control para todos los procesos dentro de nuestra organización, sobre todo las medidas de control que tienen que ver con el capítulo 6, requisitos legales, riesgos y oportunidades y lo que es peligros y riesgos. ¿Qué más me dice? El mantenimiento y la conservación de la información documentada en la medida necesaria para confiar en los procesos que se han llevado a cabo según lo planificado.
sea, de este establecimiento de criterios y de la implementación de medidas de control, yo debo de conservar la información documentada y mantenerla. O sea, ambas cosas. Debo de mantenerla y conservarla. Dicho en otras palabras, voy a generar documentos macro, pero también documentos de registro como los checklists, ¿no? En tu matriz CIPER tú puedes proponer diferentes medidas de control y quizás una de esas medidas de control sea una medida administrativa, que es que señalices tu área de trabajo y que llenes un checklist. Entonces, ahí ya tienes un documento de registro, tienes un formato que vas a tener que llenar constantemente, ¿sí? Y bueno, luego nos dice que la organización también debe de adaptar, debe tener en cuenta la adaptación del trabajo a los trabajadores. Y este es un punto que nos hace referencia al tema ergonómico. Cuando hablamos de la adaptación del trabajo a los trabajadores, hablamos de un tema ergonómico, de estudio de trabajo. Estudio de trabajo y ergonomía no son lo mismo. El estudio de trabajo o la ingeniería de métodos es una ciencia que nos ayuda a mejorar la productividad de los procesos o reorganizándolos, midiendo el tiempo. De repente el tiempo estándar para hacer una actividad es mucho, hay que reducirlo, o al revés, es un tiempo muy ajustado, hay que aumentarlo. Y por otro lado está la ergonomía. Digamos que el estudio de trabajo vela por el proceso y la ergonomía vela por el trabajador. Entonces, cuando te hablan de este punto, la norma te habla que apliques ambas cosas, no solamente que veles por el proceso en un estudio de trabajo, sino que ese proceso sea adecuado para el trabajador. Y ahí viene el tema ergonómico. Y tenemos por último en estas generalidades, en los lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión con otras organizaciones, ¿no? Quizás hayan otras empresas que tengan el mismo nivel de control que ellos tienen, entonces hay que coordinar cómo va a ser el tema de la seguridad y salud en el trabajo. O en el caso de las contratas, bueno, exigirles que implementen los mismos criterios y medidas de control que ustedes como macro, como organización que controla, ha implementado. Y antes de entrar a qué podemos proponer, vamos con el 8.1.2, que es eliminar los peligros y reducir los riesgos, porque aquí nos hablan de establecer criterios y medidas de control. Y aquí nos dan la jerarquía de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para eliminar los peligros y reducir los riesgos utilizando la siguiente jerarquía de control. Esta nos va a servir para la implementación de controles. Y la jerarquía de control que vemos en Internet, que siempre se menciona en las capacitaciones de seguridad, que es una pirámide donde decimos eliminar, sustituir controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal, es la que nos está mencionando aquí el 8.1.2. Tal cual. Hablamos primero de eliminar el peligro, de sustituir luego el peligro. En este caso nos habla de sustituir procesos, operaciones, materiales, equipos menos peligrosos. Luego, utilizar los controles de ingeniería o reorganización del trabajo. En el punto de controles administrativos, incluyendo la formación. Y en la última jerarquía de control, los equipos de protección personal. Que aquí nos recuerda que en muchos países estos equipos de protección personal los, eh, los da el empleador, o sea, los proporciona sin costo a los trabajadores. En nuestra norma nacional, justamente los exigen que el empleador lo proporcione sin ningún tipo de costo al trabajador. Entonces, ¿cómo cumplimos con este requisito? Bueno, aquí la norma en el anexo A, en generalidades, te da algunos ejemplos de qué otros controles operacionales debes de considerar como tales, ¿no? Competencias, programas de inspección, mantenimiento preventivos o predictivos, especificaciones de compras o bienes, aplicación de requisitos legales y otros requisitos o las instrucciones del fabricante para los equipos, etc.
¿no? Y también te extiende en el tema de adaptar el trabajo a los trabajadores, lo que ya te decía, el tema de la ingeniería de métodos o el tema ergonómico en el hablar de adaptar el trabajo a los trabajadores. Hay que saber identificar aquí en este requisito cuáles son los trabajos de alto riesgo. Eso ya lo hemos hecho, por decir así, en nuestra matriz HIPER, ¿sí? Entonces, la matriz HIPER es la primera parte del requisito 6 y la segunda parte, que es esta que está con rojito, es lo que cumple el requisito 8.1. Las dos primeras partes, tanto generalidades como eliminar el peligro y reducir los riesgos, ¿no? Solamente que el 8.1.1, generalidades, no solamente es esto, sino también todos los demás controles que se consideren, que se establezcan que tengan que ver no solamente con la matriz CIPER, sino con el cumplimiento de los objetivos, que tengan que ver con el tema de amenazas y oportunidades, que tengan que ver con los trabajos de alto riesgo, o sea, y es mucho más extendido. El 8.1.2 sí se vuelve muy específico en el cumplimiento con la matriz HIPER, ver el tema de los controles, ¿no? Que es esta pirámide que siempre se menciona en las capacitaciones de seguridad. Hay barreras duras y barreras blandas, ¿no? Lo que usualmente se hace en la mayoría de empresas, que está mal, es que comenzamos por las barreras blandas, ¿no? Y comenzamos primero que los EPP, luego que la señalización y así, cuando debería ser primero hablar de eliminar el peligro y si no se puede, bueno, sustituirlo y si no se puede, un control de ingeniería y así, ¿no? No al revés. ¿Sí? Dependerá del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplimos este 8.1.2 y parte del 8.1.1 es con las medidas de control dentro de la matriz CIPER? Y sobre todo que se puedan separar, ¿no? ¿Qué medidas de control de eliminación propones? ¿Qué medidas de sustitución propones? ¿Qué medidas de controles de ingeniería propones? ¿Qué medidas de controles administrativos propones? ¿Y cuál sería el equipo de protección personal para ese tipo de actividad? Listo, vamos ahora al tema de cambios, que creo que se entiende bastante bien porque esto lo hemos visto en calidad y algo mencionó medio ambiente en el 8.1 también, ¿no? De manera muy general. Pero aquí también te dice, la organización debe establecer procesos para implementar y controlar los cambios. Los cambios en estos sistemas de gestiones no se dan de un día para el otro, se dan de manera planificada y siempre se analiza si el cambio que se va a suscitar va a tener un efecto positivo o negativo en nuestra organización. Y aquí es muy importante porque finalmente el cambio va a repercutir en el trabajador, en la salud del trabajador o en los posibles accidentes que puedan haber por el cambio que tú has implementado. Por eso aquí te recuerda que esta implementación y controles tienen que incluir un análisis de los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes, como la ubicación en los lugares de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos, la fuerza de trabajo, ¿sí? Cuando te hablé de la ingeniería de métodos, que tiene que ver con el tema de la organización del trabajo, de la ubicación del lugar de trabajo, hay que saberla aplicar, porque si aplicas una mala ingeniería de métodos, que puede que mejore tu proceso, tu rendimiento y tu productividad, que tiene que ver más con calidad que con seguridad, pero por lo contrario va a ser perjudicial para tu trabajador. Quizás al trabajador le exijas más de lo que ya le exigías en el método anterior de trabajo o que se presenten nuevos peligros con sus respectivos riesgos, pues que se presenten eventos que provoquen accidentes. Entonces sí hay que trabajar mucho en la adaptación del trabajo al trabajador, pero sin descuidar que cualquier cambio puede ser un potencial accidente, un potencial evento de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional. ¿Sí? ¿Qué más te dice? Los cambios que estén relacionados también a las normas. Acuérdate que sobre todo las normas peruanas se modifican algunos artículos, algunos incisos. Entonces hay que también analizar el tema de esos cambios que se van a implementar dentro de nuestra organización. Los cambios en los conocimientos y la información sobre peligros y riesgos.
Cuando sucede algún accidente, hay una investigación. Esa investigación termina en una acción correctiva y esa acción correctiva va a implementarse dentro de nuestro sistema de gestión. Pero en la investigación de accidentes estamos buscando la causa raíz del problema. Muchas veces es que no se identificó correctamente el peligro o nunca se identificó el peligro dentro de esa actividad. Entonces, de ahí va a haber un cambio porque vamos a tener que agregarlo a la matriz CIPER para que no se vuelva a repetir un evento como ese y con sus respectivas medidas de control. Y también el desarrollo en conocimientos y tecnología. Si queremos implementar una nueva tecnología en nuestra organización, tiene que pasar por una planificación del cambio de la tecnología que se va a realizar. Fíjate que todo esto es en relación a que cómo afecta a mi trabajador. Ese debe ser mi análisis, cómo afecta a mi trabajador. No lo veas por un tema de si mejorará mi producto, si mejorará la satisfacción del cliente, porque por ahí no va este sistema de gestión. Si fuera calidad, claro, tu análisis es en relación al cambio para ver cómo mejora o repercute en el producto o el servicio. Aquí corresponde ver cómo repercute el cambio en la salud del trabajador. Y bueno, nos dice la organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. Hay algunos cambios que por la situación se van a tener que dar sin análisis, pero la norma te invita a que tomes acciones para mitigar si hubiera algún efecto adverso dentro de la organización. Entonces, al igual que calidad, este se une con 6.3 de calidad, vamos a tener que establecer un procedimiento de cómo vamos a analizar ese cambio y cómo vamos a tomar decisiones para el cambio finalmente. Entonces podemos generar un procedimiento acompañado de su registro, que en el registro es donde vamos a ir llenando para analizar ese cambio y determinar si procede o no procede, cuando es un cambio planificado, ¿no? Ahora vamos a compras. Y en el tema de compras es hablar de proveedores externos, ¿sí? Contratistas. Aquí se subdivide en tres, nos habla de generalidades. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar las compras de los productos y servicios, de forma que asegure su conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí, igual como hemos entendido con otros sistemas de gestión, todo lo que se vaya a comprar, todos los procesos que se vayan a hacer dentro de mi organización por terceros, todos los servicios que se vayan a brindar por terceros, tienen que pasar por un análisis en relación a seguridad y salud. O sea, debe de haber una evaluación de tus proveedores, de tus contratistas. Debe de haber una exigencia de que cumplan medidas de control de seguridad y salud, ¿sí? Porque están también bajo tu control. De alguna u otra manera, tú estás tomando de ellos un bien, un servicio o un proceso. Entonces ellos también se entiende que tú eres parte de su sistema de gestión y ellos son parte de tu sistema de gestión. Contratistas. En el caso de las contratistas, nos dice la organización debe coordinar sus procesos de compra con sus contratistas para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la organización, de actividades y operaciones de la organización que impacten en los trabajadores contratistas y de las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. Como organización, si tú decides contratar ciertos procesos, aquí ya la norma te dice, tome en cuenta de que debes de coordinar con la contratista las medidas de control, evaluación, identificación de peligros y evaluación de riesgos, comenzando por ahí en todo tipo de situación, ¿no? En el primero nos dice que estas actividades que realice el contratista impacten en nuestra organización. O sea, que de repente el trabajo que ellos realicen suscite algún accidente dentro de nuestra empresa. En la segunda situación nos habla al revés, que nosotros impactemos en la contratista, que nuestras actividades afecten a los trabajadores
que son parte de la contratista. Y la tercera situación es que la contratista impacte en otra parte interesada, ¿no? Sobre todo en estas contratistas o en estos terceros que hacen servicios por nosotros, ¿no? O hacen procesos fuera de la organización a nuestro nombre. Entonces también, si ellos impactan en alguna persona, eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de obras está la contrata que ha ganado la licitación y subcontrata ciertos procesos de la obra, ciertas partes de la obra, del trabajo de obra. Entonces, esa subcontratista eh, está haciendo de repente una excavación de zanja y hay un niño que sale y por la mala señalización de donde se está haciendo el trabajo cae a la zanja. ¿Es culpa de nosotros como organización? Sí, porque este es el requisito que nos une al tema de las subcontratas. Si es culpa de nosotros también porque nosotros debemos de haberle exigido a esa subcontratista que tome las medidas adecuadas de seguridad y salud. Entonces también está dentro de nuestro control. Por ende, también somos responsables. ¿Sí? Bueno, aquí nos termina diciendo que la organización debe asegurarse que los requisitos del sistema de gestión se cumplen por los contratistas y por los trabajadores de las contratistas. Por todos debe de cumplirse las medidas de seguridad. Luego tenemos el último dentro de las compras, que es las contrataciones externas. No nos habla que la organización debe asegurarse que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de los acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Contratistas son los que realizan algún proceso a tu nombre o trabajan dentro de tu organización como procesos y las contrataciones externas tienen que ver con los bienes y los servicios que tú puedas adquirir para realizar tus actividades. Entonces aquí, bueno, el anexo A ya te va diciendo varias cosas que hay que cumplir como contratistas y como proveedores externos. Bueno, ¿cómo cumplimos el tema de compras? Evalúa a tus proveedores, evalúa a tus contratistas. Al igual como lo hemos visto con calidad sobre todo, no se trata de aceptar a los proveedores a ojos cerrados, sino se trata de poder tener un flujo correcto de evaluación donde podamos no solamente seleccionar a los proveedores adecuados, tomando en cuenta, en este caso, criterios de seguridad y salud, sino también poder evaluarlos luego que brinden el producto, el servicio o en este caso de las contratistas que brinden el desarrollo de un proceso. Entonces, igual puede ser un procedimiento con su formatito de evaluación de proveedores, y ya depende, ¿no? En algunos otros casos también se puede hacer un proceso de homologación, cumple también para el tema de compras en relación a las contrataciones y los proveedores externos, ¿no? Entonces, ese es el ciclo que se tiene que dar, la solicitud, tener distintos proveedores y la evaluación si cumplen o no, seleccionar a uno, comunicarle que ha sido seleccionado y que puede brindar el bien servicio o en la obra o el proceso y luego hacer una segunda evaluación para saber si es que cumplió o no finalmente con lo que se le pidió. Bien. Ahora nos vamos al 8.2. En el 8.2 hablamos de la preparación y respuesta ante emergencia. ¿Sí? Aquí, al igual como lo hemos visto con medio ambiente, la organización tiene que establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia. Entonces, la norma te pide varias cosas, que establezcas respuestas planificadas, que proveas formación, que hagas pruebas periódicas, o sea, los simulacros, ejercicios de la capacidad de respuesta, evaluación del desempeño cuando sea necesario, comunicación y provisión de información a los trabajadores pertinentes, en este caso a las brigadas, no sé, hay formación de brigadas a los trabajadores que pertenezcan a las brigadas, son los que debe de formar, de capacitar, debe de haber una comunicación más directa con las brigadas.
Luego la comunicación de la información pertinente a las contratistas, a los visitantes, a los servicios de respuesta ante emergencia, autoridades gubernamentales y cuando sea apropiado también a la comunidad local. Y por último, tener en cuenta las necesidades y las capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse que se involucran según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada, ¿no? Y como siempre, la organización debe mantener y conservar la información documentada. Y entonces, aquí en el anexo A nos habla que los planes de preparación ante emergencia pueden incluir eventos naturales, eventos técnicos y provocados por el hombre que ocurre dentro y fuera de las horas normales de trabajo. Entonces, hay que saber identificar qué eventos son los naturales que pueden ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales o profesionales y qué eventos son provocados por el hombre que obviamente van a dañar a mi trabajador. Y como la norma nos pide un tema de preparación, una respuesta ante el evento y luego una respuesta luego del suceso, entonces podemos trabajar con diferentes ISOs que nos ayuden a poder gestionar el antes, el durante y el después. El antes, la gestión del riesgo, ISO 31000, el durante, la gestión de la emergencia, ISO 22320, y el después de la emergencia, la ISO 22301, ¿sí? Que nos puede servir para nosotros poder gestionar correctamente y prepararnos y responder ante una emergencia que se pueda suscitar, sea natural o sea provocada, ¿sí? Finalmente, una información documentada que termina trabajándose para cumplir este requisito, que es la más común, es el plan de contingencia. Una organización debe de tener un plan de contingencia. Ahora, si no es un plan de contingencia, también es un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. Cualquiera de esos dos, sobre todo, son los que más se implementan. Aquí están las partes de lo que debe de tener un plan de contingencia. Luego pasamos al requisito número 9. Hablamos de la evaluación del desempeño. 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Aquí vamos a ver un tema de indicadores, un tema de monitoreos ocupacionales. Evaluación del cumplimiento tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales. Auditoría, que no voy a entrar en detalle porque este lo vamos a ver el día jueves a profundidad de todas las normas. Y el tema de la revisión por la dirección, que lo hemos visto con calidad, con medio ambiente, que hablamos de documentos de entrada, que son todos los documentos que se han generado en los requisitos, y los documentos de salida, que son las decisiones que va a tomar la alta dirección, ¿no? Frente a lo que se le haya presentado. Quizás un tema de más recursos, un tema de acciones correctivas concretas, etc. Em, Vamos ahora al 9.1. 9.1, generalidades. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de seguimiento, medición, el análisis y evaluación del desempeño, ¿sí? O sea, ciclo de Deming. Debe establecer un ciclo de Deming dentro de los procedimientos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. 4 cosas se deben de hacer: seguimiento, medición, análisis y evaluación. Ahora, nos pide que nosotros establezcamos, identificamos qué necesita medición, en qué grado se cumplen los requisitos, sus actividades y operaciones relacionadas a peligros, riesgos y oportunidades, el progreso del logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la eficacia de los controles operacionales. O sea, ¿qué necesita medición y seguimiento en esos 4 puntos? ¿Sí? Dentro de los objetivos, ¿qué necesita seguirse? ¿Qué objetivos específicos necesitan hacerse seguimiento? ¿Y qué objetivos específicos necesita medirse? ¿Sí? Eso está establecido con los indicadores. Luego también los métodos que vamos a utilizar para hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación. Los criterios que vamos a utilizar para hacer las evaluaciones de desempeño. Cuándo se va a realizar el seguimiento y la medición y cuándo se va a analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición. Luego nos dice, la organización debe evaluar el desempeño
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y determinar la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se calibren o se verifiquen según sea aplicable y se utilice y se mantiene según sea apropiado. Entonces, ¿qué es seguimiento y medición? Es hablar de monitoreos ocupacionales. Dependiendo del tipo de agente ocupacional, vamos a necesitar algunos equipos que sí son necesarios que se calibren. En algunos otros casos, las evaluaciones de estos agentes ocupacionales no van a necesitar equipos. Se hace una evaluación más cualitativa que cuantitativa y vamos a necesitar algunos formatos de evaluación. Por ejemplo, si yo estoy hablando de agentes físicos como ruido, vibraciones, temperatura, humedad, que son parámetros físicos que pueden afectar al trabajador, sí quizás voy a necesitar un equipo o una herramienta. Para el ruido, un sonómetro. Para el tema de la iluminación, un luxómetro, que quizás sí necesitan estar calibrados y yo tengo que tener evidencia de esa calibración o verificación que yo he hecho al equipo. Ese es para un tema de agentes ocupacionales físicos. Pero si yo estoy hablando de un análisis para agentes ocupacionales ergonómicos, estos agentes ocupacionales ergonómicos se evalúan con distintos métodos que son cualitativos, que sobre todo son métodos donde se utilizan formatos, donde se utilizan checklists que ya están predeterminados. Como les explicaba, creo, en la sesión anterior, en ergonomía hay distintos formatos dependiendo de la actividad ergonómica que se realiza. Si yo estoy haciendo un trabajo de oficina, un trabajo sentado todo el día, ¿puede evaluarlo con ergonomía? Sí. Y ahí hay un método rosa que se utiliza, se utiliza una plantilla, un checklist, para evaluar el nivel de la silla, la distancia del equipo, de la PC en relación a la vista del trabajador, la ubicación del teclado, del mouse, etcétera. Esa es una evaluación que finalmente te va a dar un puntaje. ¿Y estás haciendo una evaluación de agente ergonómico ocupacional? Sí. ¿Y es válida? Sí, porque es reconocida y utilizada a nivel internacional. La otra método de evaluación ergonómico también cualitativo es el método RULA, el método REVA, que son para evaluar carga postural. Entonces ahí también son checklists que evalúan los ángulos que tiene el cuerpo, ¿no? Cuánto es el ángulo de inclinación del tronco, cuánto es el ángulo de inclinación de los brazos, cuánto es el giro de la muñeca. Entonces todo eso se evalúa con esos métodos, que finalmente te van a dar un puntaje y te van a dar una evaluación si es que la actividad está siendo perjudicial o no para el trabajador. Entonces, no todos, por lo menos en seguridad y salud en el trabajo, no todos utilizan equipos que necesiten calibrarse o verificarse. Hay evaluaciones también cualitativas que se dan. Entonces, hay que tomar en cuenta bien los checklists o los formatos que vamos a utilizar para esas evaluaciones. Por eso aquí te dice, puede haber requisitos legales u otros requisitos, sean nacionales o internacionales, involucrados dentro del seguimiento y la medición. ¿Ok? Eso hay que considerar. Y la norma termina diciéndonos, ¿no?, que la organización debe conservar información documentada de todo lo que ya ha mencionado, ahí se sube un poquito, de todo lo que ya hemos leído aquí en el requisito 9.1. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, es un tema de evaluación de agentes ocupacionales. Hay que determinar qué tipo de agentes ocupacionales se van a evaluar en tu organización y establecer un cronograma, ¿no?, de seguimiento, de medición. Cuando tengamos el seguimiento y la medición listos, qué vamos a analizar, cómo vamos a analizarlo, con qué herramientas también y cómo vamos a evaluarlo. ¿Sí? Entonces ahí, igual como lo hemos visto con calidad, me parece que lo presenté así. Puedes establecer un procedimiento de medición y seguimiento, puedes establecer un procedimiento de control y verificación de calibración y mantenimiento de equipos según corresponda, y cada uno de estos procedimientos va a tener su respectivo formato registro. ¿Sí? En relación al siguiente punto, 9.1.2, evaluación del cumplimiento, esto de aquí, como lo vimos en medio ambiente, tiene que ver netamente con los requisitos legales y otros requisitos. O sea, hablamos de evaluar qué tanto hemos cumplido con normas que ya hemos determinado en un anterior requisito, en el 6.1.3.
Dicho en otras palabras, este es el requisito, que es la segunda parte del 6.1.3. En el 6.1.3 reconocíamos qué norma, qué título, qué capítulo, qué inciso íbamos a nosotros a tomar en cuenta dentro de nuestra organización. Aquí es ya cómo hemos aplicado ese capítulo, ese inciso, ese artículo y cómo lo hemos cumplido en nuestra organización. Por eso aquí te dice, la organización debe determinar la frecuencia y los métodos de la evaluación de cumplimiento, evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y conservar la información documentada. Entonces, en el anexo A, bueno, te hablan de que la organización puede utilizar diversos métodos para mantener sus conocimientos y comprensión del estado de su cumplimiento. ¿Qué métodos? Bueno, los que tú consideres. Una matriz de repente, yo sobre todo me baso mucho en matrices, que es documentación mucho más sencilla y fácil de entender, menos compleja. Entonces, tenemos una matriz ya de requisitos legales. Con estas columnas podemos nosotros evidenciar el cumplimiento de esos requisitos legales. Ahora puedes establecer, si quieres, un procedimiento donde detalles cómo va a ser ese proceso de evaluación de cumplimiento de la normativa, que también es otra forma de poderlo presentar. Y, por ejemplo, la OCE establece un procedimiento de evaluación y registro de requisitos legales, ¿no? En la OCE. Entonces, aquí, sobre todo, esta última parte es la que nos ayuda a cumplir con la evaluación del cumplimiento que nos piden el 9.1.2. Esto de aquí es lo que se ha tenido en relación al 6.1.3. Es como la matriz hiper, ¿no? Que vimos que la partimos en dos para cumplir algunos requisitos de la norma, igual aquí. Bueno, en el tema de auditorías, vamos a verlo el día jueves, vamos a hablar de auditorías internas y ahí vamos a ver a qué se refiere la norma con programa de auditoría interna. Es bastante sencillo de entender, que es un documento también que se obliga, aquí sí te obligan a realizar esa documentación, que la puedes hacer como un procedimiento o lo puedes hacer como una matriz, pero eso ya lo vemos el día jueves, que es nuestro tema final. Pasamos entonces a la revisión por la dirección y la norma te dice que la alta dirección debe revisar todos los documentos que correspondan o toda la información que se ha generado con este sistema de gestión y debe de asegurarse de que se tomen decisiones en relación a la conveniencia, adecuación y eficacia, que son tres cosas importantes que te menciona aquí la norma. Y en el anexo A te detalla a qué se refiere con conveniencia, adecuación y eficacia. Conveniencia hace referencia a los ajustes de la organización, los ajustes que se vayan a dar en la organización, en la operación o en el sistema de negocio. La adecuación hace referencia a la implementación adecuada de los requisitos y la eficacia hace referencia a si hemos alcanzado o no los resultados previstos. Entonces, esas tres cosas, en esos tres puntos, debe basarse las decisiones que tome la alta dirección a la hora de hacer la revisión de la documentación. Entonces, como revisión, como documentos de entrada, pues nos van a mencionar todo lo que ya hemos generado con los anteriores requisitos, ¿no? El tema del análisis de las cuestiones internas y externas, el análisis de riesgos y oportunidades, el análisis de los requisitos legales, el grado en el que hemos cumplido los objetivos, la política, la información sobre el desempeño que tiene que ver con los incidentes, las no conformidades, las acciones correctivas, la mejora continua, los resultados de seguimiento y medición, los resultados de la evaluación de los requisitos legales, los resultados de auditoría, la consulta y participación de los trabajadores, los riesgos y oportunidades, la adecuación de los recursos, la comunicación y las oportunidades de mejora. Todo esto que nos menciona la norma es información que va a analizar la alta dirección para tomar decisiones en esos tres niveles, en adecuación, en eficacia y en conveniencia. ¿Sí? Y las salidas nos mencionan esos tres niveles. La alta dirección debe de tomar decisiones que estén relacionadas con estos tres puntos. También va a tomar decisiones para identificar oportunidades de mejora y aprovecharlas.
cualquier necesidad de cambio que se necesite para que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejore. De repente aumentar los recursos. Quizás estamos muy limitados con los recursos y en la revisión de la información de entrada, pues se da cuenta que hay necesidad de poder determinar más recursos, de proporcionar más recursos. Cualquier acción que sea necesaria para la conveniencia, adecuación y eficacia y oportunidades de mejora que se integren con el sistema de gestión y con los otros procesos de negocio. Y cualquier implicación de la dirección estratégica en la organización. Entonces, finalmente, este requisito 9.3 nos invita a que como alta dirección, pues tomemos decisiones. Pero para tomar decisiones necesito saber cómo está funcionando mi sistema de gestión, cuál es su desempeño, si estoy cumpliendo o no con las metas que me he propuesto. Y de acuerdo a ese análisis, de esa revisión que yo haga, pues voy a tener que proporcionar alguna decisión. Y esas decisiones, sobre todo, van a estar en actas, quizás, y son decisiones que únicamente las toma la alta dirección. ¿Sí? Ahora pasamos por último al requisito de mejora y con esto cerramos el día de hoy. La mejora se divide en generalidades, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y la mejora continua. Ahora, si te das cuenta, en calidad era no conformidades y acciones correctivas, en medio ambiente no conformidades y acciones correctivas, solamente en seguridad ponemos esta palabrita como parte del 10.2, incidentes también. Entonces quiere decir que aquí no solamente va a haber una investigación o un análisis de las no conformidades o situaciones potenciales de emergencia que se presentaron en mi organización, sino también de los accidentes de trabajo y de los incidentes o los cuasi accidentes que se pudieron, eventos peligrosos que se pudieron suscitar en mi organización, que pudieron dañar a mi trabajador, ¿sí? Como cuasi accidente. Entonces, ese es el requisito 10. Mejora la norma bastante chiquito, es en el 10.1, generalidades. Nos habla que la organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos. Esta parte de mejora es como poner en acción la decisión de la alta dirección, ¿sí? Acabamos de ver el 9.3, el 9.3 termina con la alta dirección tomando alguna decisión. La mejora es cómo vamos a poner en marcha las decisiones que da la alta dirección, porque la mejora es eventos que no se dan recurrentemente, o sea, diariamente no, sino de vez en cuando. Tienen un tiempo un poco de medio a largo el establecer este tipo de acciones. Y ahí pues tenemos las acciones correctivas, tenemos la innovación, ¿no? Inclusive aquí la norma te da esos ejemplos, ¿no? Ejemplo de mejora es acciones correctivas, la propia mejora continua, el cambio de avance, la innovación y la reorganización. La mejora son actividades para mejorar el desempeño, pero no son actividades recurrentes, ¿sí? Son actividades que se van a dar de mediano a largo plazo, no en tan corto plazo, ¿sí? En cambio, y me voy a un poquito adelantar en el 10.3, la mejora continua sí son actividades que se van a dar recurrentemente. Entonces aquí te dice, la organización debe mejorar continuamente tres cosas: conveniencia, adecuación y eficacia, para mejorar el desempeño, para promover una cultura de prevención, para promover la participación de los trabajadores, para comunicar los resultados pertinentes y mantener información, conservar y mantener información documentada como evidencia. En los anteriores sistemas de gestión, aquí en mejora continua no aparecía esta palabra, ni mantener ni conservar información documentada, pero aquí en el 10.3 de seguridad y salud sí aparece, entonces nos obliga a que tengamos información documentada establecida en el requisito 10.3. Y en los anexos te ponen ejemplos de lo que puede significar la mejora continua: una nueva tecnología, buenas prácticas internas o externas, sugerencias de recomendaciones de partes interesadas, nuevos conocimientos y comprensión de las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, materiales nuevos o mejorados, cambios en la capacidad o competencia de los trabajadores y lograr un mejor desempeño con menos recursos, o sea, haciendo una simplificación, racionalizando los recursos, etcétera. Un gran ejemplo de una mejora continua
que es una actividad recurrente a corto plazo, es las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de implementar o recordarle a las personas como buena práctica el uso de los equipos de protección personal. Entonces, como buena práctica, yo propongo prohibir el ingreso a áreas de trabajo sin el uso correspondiente de equipos de protección personal. Prohibir y exigir el uso correcto de PPs de manera obligatoria y brindar equipos de protección personal de buena calidad y adecuados para la actividad. Esa es mi buena práctica, que yo tengo que hacerlo continuamente, diariamente. Y por eso es que las mejoras continuas en un tiempo más corto. ¿Sí? Ahora nos regresamos para terminar con el requisito 10.2, que tiene que ver con el tema de accidentes de trabajo, de cuasi accidentes, de no conformidades y de acciones correctivas. Las no conformidades son lo mismo que incidentes, no. Las no conformidades es incumplimiento de un requisito. O sea, no conformidades tiene que ver un poco más con la gestión. Incidentes sí tiene que ver con el específico de la situación de emergencia que se presentó. ¿No? Se cayó un trabajador de 1,80 m o de 3 metros de alto. Ese es un incidente, no es una no conformidad. Sí, a la vez incumplimos algún requisito, varios quizás dentro de las medidas de control, pero es considerado directamente como un incidente. Una no conformidad es que, por ejemplo, no hayamos implementado una política, que no hayamos establecido la política de seguridad. ¿Tenemos una no conformidad? Sí, porque no hemos cumplido con el 5.2. Esa es una no conformidad. Y este es un incidente que tiene que ver con accidentes de trabajo, con cuasi accidentes, con enfermedades ocupacionales o profesionales que se presenten en tus trabajadores. ¿Sí? Entonces, bueno, la norma te dice que la organización debe de informar, de investigar y de tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. ¿Sí? Entonces, es obligación en relación a este requisito que se informe de los accidentes de trabajo que ocurran en tu empresa, de los cuasi accidentes que ocurran en tu empresa, de las no conformidades que ocurran en tu empresa, que se investiguen estos incidentes y no conformidades y que se tomen acciones, que vamos a entenderlas aquí como acciones correctivas, ¿sí? Para poder reaccionar y establecer un control de estos incidentes y estas no conformidades. ¿Sí? Luego te dice ya el detalle, cuando ocurre un incidente o una no conformidad, que ya sabemos que son dos cosas distintas, la organización debe reaccionar de manera oportuna, o sea, tiene que haber una reacción inmediata. Por ejemplo, si alguien se accidenta, no te vas a quedar mirando al trabajador accidentado, tiene que haber una reacción rápida. Por eso te dice tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad y hacer frente, obviamente, a las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si el accidente ha sido mortal, tengo que hacerle frente a ese tipo de situación que se ha dado, ¿no? Por alguna falta de control o medida de control que yo no he establecido. Ya luego viene la segunda parte que tiene que ver con las investigaciones, ¿no? Quizás el accidente se dio por una acción insegura, no por un tema de condiciones de trabajo. Entonces, ya ahí venimos a la segunda parte que nos dice, ¿no? Evaluar con la participación del trabajador, que la participación del trabajador, sobre todo, como se ve aquí, con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? E involucrando a otras partes interesadas pertinentes. De repente, si hay un accidente mortal, ya va a entrar el tema de SUNAFIL, va a entrar el Ministerio de Trabajo, las necesidades de acciones correctivas para eliminar las causas raíces del incidente, de la no conformidad o de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir este evento, ¿no? Esta no conformidad o este incidente. Y aquí en esta parte de la necesidad de evaluar, ¿no? esta situación, este incidente o esta no conformidad, vamos a investigar, vamos a determinar las causas que llevaron a la situación, al incidente o a la no conformidad, y vamos a hacer una determinación si ha ocurrido incidentes similares anteriormente. ¿Sí? Investigación, sobre todo para ver el tema de las causas raíces. Luego vamos
a revisar las evaluaciones existentes, luego vamos a determinar e implementar la acción correctiva, ¿sí? Según la jerarquía de control o la gestión de cambios. Vamos a evaluar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo que se relacionan a los peligros nuevos o modificados antes de tomar acciones y vamos a revisar la eficacia de esas acciones correctivas que hemos implementado. Acuérdate que la norma no solamente quiere que tú implementes una acción correctiva, sino que quieres que evalúes esa acción correctiva para saber si ha sido la mejor, si ha sido la correcta acción para establecerse ante esa situación. Pero ya les expliqué con las otras normas que la mayoría de acciones correctivas termina siendo solamente formación, capacitación, y ahí queda. Entonces, en la evaluación de la eficacia de la acción correctiva nos damos cuenta que no es suficiente. Entonces, hay que implementar otra acción correctiva más o muchas acciones correctivas más. Entonces, es mejor hacerlo desde el momento desde el primer momento que se pide una acción correctiva, hacerlo después de una revisión de la eficacia, ¿no? Porque eso denota mucha falta de interés o mucha falta de preparación del implementador o de la propia organización a la hora de poder implementar acciones correctivas como tal. Y si fuera necesario, dependiendo de la acción correctiva finalmente tomada, hacer algún cambio dentro de nuestro sistema de gestión. Luego nos habla que las acciones correctivas, bueno, ya te entran en detalle con estas acciones correctivas, deben ser apropiadas para los efectos potenciales del incidente o la no conformidad, ¿no? Deben ser igual al mismo nivel de intensidad del incidente o la no conformidad que se suscitó. Y que todo lo que establezcamos aquí tengamos información documentada. ¿Sí? Y que finalmente el último se debe comunicar esta información documentada a los trabajadores. ¿Qué información documentada sobre todo te dice? Porque aquí te habla de pertinencia. Socializar, ¿no? La situación que hubo, sobre todo los incidentes, los accidentes de trabajo, socializarlos, que puedan entender cuál ha sido la causa raíz del evento, del incidente, del accidente de trabajo y que sepan cuál ha sido la acción correctiva. Y que puedan también en esa acción correctiva tomar conciencia para que no vuelva a ocurrir otra vez el incidente que se presentó, ¿no? El accidente que se presentó. Entonces, eso es básicamente lo que nos piden. Ahora, fíjate aquí que la norma te da esta diferencia que te he dicho. No es lo mismo un incidente que una no conformidad, ¿no? Inclusive aquí la norma te da ejemplo. Caída al mismo nivel, cono sin lesión, fractura de pierna, pérdida auditiva. Esos son incidentes. Una no conformidad tiene que ver con la gestión realmente, no con el accidente de trabajo. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos establecer distintas formas de poder cumplir con este requisito. Basándonos en la norma nacional, podemos eh, tomar en cuenta la notificación de accidentes, eh, podemos establecer un procedimiento de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Si establecemos un procedimiento, vamos a tener que llenar solicitudes de acciones correctivas. En la investigación hay que elegir un método que nos ayude a poder evaluar el incidente o la acción no correctiva, sobre todo para ver el tema de las causas inmediatas y de las causas directas. En el análisis de las causas hay otros métodos de poder hacer esta evaluación. Podemos utilizar cualquier método que se conozca. Como te dije, podemos establecer un procedimiento. Esos procedimientos vienen con un formato, un registro que va a ser llenado cada vez que pase alguna situación para luego ser analizado, investigado y que sea comunicado finalmente toda esta investigación que se realiza. Entonces, hasta ahí tendríamos con el requisito número 10, inclusive aquí les dejo la tabla 9 y la tabla 4 del tipo de accidente, el incidente peligroso, de las enfermedades, que lo tenemos en el Decreto Supremo número 012-2014 TR, donde podemos llenar correctamente el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, que también es una parte cumplir con las normas nacionales y tener un registro de documentación en nuestra organización. Listo, entonces hasta aquí
llegamos con el final de nuestra norma ISO 45001. Muchas gracias. Bueno, chicos, antes de que la Miss se retire, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta para que la puedan dejar en el chat? Bueno, en vista de que no hay preguntas, gracias, Miss Isis. Nos estaremos encontrando en la próxima clase. Chicos, les voy a dar las indicaciones para lo que es la próxima clase y del sorteo que se ha estado mencionando en todas las clases. ¿Ya? Ahorita voy a presentar pantalla para que puedan ver. Ah, y mencionarles también, chicos, que ya se ha filtrado las notas y a cada uno de ustedes de manera personal en el chat de WhatsApp se les ha enviado su código para el sorteo que va a ser el día jueves. El sorteo se va a realizar al finalizar la clase de la Miss Isis para que puedan estar atentos y también se está considerando la puntualidad de que estén en clases. Es decir, aquella persona que supongamos salga ganadora, ¿no? No se encuentre en clases, pasará a perder el certificado y se volverá a sortear para aquella persona que sí está en clases, porque sería injusto que gane una persona que no está presente en clases. Eso es lo que también estamos considerando para aquellas personas que sí están asistiendo a las clases, ¿no? Eso es uno de ellos. Bueno, eh, como bien sabemos, el día jueves va a ser la última sesión, que con eso ya estaríamos culminando lo que es el curso de sistemas integrados de gestión. La evaluación número 4 también va a ser el día jueves, que se va a estar habilitando a las 10 de la noche y va a estar disponible las 24 horas. De igual manera, chicos, se les pide que aprueben para que pueda salir en el certificado un promedio aprobatorio, ¿no? Para ustedes. Más que nada, esto es para ustedes, ya que el certificado está a nombre de ustedes cuando lo soliciten. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, en vista que veo que no hay consultas, es porque todo está claro, ¿no, chicos? Bueno, antes de culminar, vamos a pasar con la respectiva foto como evidencia para el colegio. Ya les habilité la cámara. Gracias, Miguel. Gracias, José Jesús, Janela, Lady, Michelle. Gracias, Esther. Gracias, Daniel. Gracias, Caroline. Gracias, Karen, Yasmín, Vilma, Edwin Loaiza. Gracias, chicos. Nos estamos encontrando el día jueves y que tengan bueno, que considero que van a tener alguna suerte, ¿no? Por ser puntuales en las clases, para que sean acreedores del certificado. Hasta luego, que tengan una bonita noche.